Hay un hombre que abandonó la carrera de ingeniería cuando le faltaban muy pocas materias para terminar. Sus padres no podían entenderlo. Estaba tan cerca de graduarse que renunciar parecía una locura. Y él los miró y pronunció una frase que explica todo lo que vino después. Puedo ser ingeniero a los 40, no puedo ser futbolista a los 40. Nunca fue un gran futbolista. 126 partidos para un club pequeño en su ciudad natal, sin gloria, sin videos de jugadas destacadas, pero aquí está el detalle sobre un hombre que estudia la arquitectura de las moléculas antes de estudiar la arquitectura de un equipo de fútbol. Ve estructuras donde otras personas ven caos. Ven lo que podría convertirse en una cosa antes de que realmente se convierta en ello. Y 30 años después de salir de aquella sala de conferencias en Santa Fe, ese mismo hombre entraría en la estructura de la selección nacional más rota de Sudamérica y vería algo que nadie más podía ver. Vio una generación dorada, antes de que ganara nada, antes de que el mundo conociera sus nombres. Esta es la historia de Gustavo Alfaro, y es la historia de cómo un argentino, que casi se convierte en ingeniero químico, construyó la mejor selección de Ecuador de la historia, para luego marcharse antes de que nadie pudiera darle el crédito. Volvemos a agosto de 2020. Ecuador es un desastre, no un desastre romántico, un desastre genuino, estructural y vergonzoso. Un año antes, en la Copa América 2019, la Triga había terminado última en su grupo, regresando a casa temprano mientras el continente se reía. La federación desesperada había contratado a Jordi Cruyff para solucionarlo. Cruyff nunca llegó a dirigir un solo partido porque la pandemia golpeó y se marchó dejando a Ecuador sin nada, sin entrenador, sin plan y con una campaña de clasificación para el Mundial a punto de comenzar en el sistema de eliminatorias más brutal del planeta, donde compites con Brasil, Argentina y Uruguay por los mismos cupos. En ese vacío entró un argentino de 58 años del que la mayoría de los ecuatorianos nunca había oído hablar. Acababa de dejar Boca Juniors, su contrato había terminado y no fue renovado después de que su equipo fuera eliminado de la semifinal de la Copa Libertadores por River Plate, y había pasado su carrera saltando entre 15 clubes, la mayoría pequeños, la mayoría en crisis cuando él llegaba. Su reputación en Argentina no era halagadora, lo llamaban defensivo, lo llamaban bombero, el hombre que contratás cuando el edificio ya se está quemando. Tenía menos de 2 meses para preparar a un equipo que nunca había conocido para una campaña que definiría una generación. En su primera conferencia de prensa, realizada por videollamada porque el mundo estaba confinado, dijo algo que debería estar tallado en algún lugar de Quito. Dijo que Ecuador tiene más futuro que presente. Sonaba casi como una apuesta. No había dirigido ni un solo entrenamiento. No había convocado a un solo jugador, y ya le estaba diciendo al país que dejara de mirar lo que eran y comenzara a mirar lo que podían ser. Dijo, quiero ser parte de ese proceso, quiero ser parte de ese crecimiento. La mayoría de los entrenadores heredan un equipo. Alfaro heredó una tesis que tenía que demostrar. Aquí es donde hay que entender al hombre, porque el hombre es el método. Alfaro no es primero un estratega, es un lector, no de fútbol, sino de libros. De bola filosofía, tiene el libro de liderazgo de Alex Ferguson en la mesa junto a la cama y lo cita como si fuera una escritura sagrada. Su antiguo asistente, que ha trabajado a su lado durante 2 décadas, lo describe con una frase: tiene alma de docente. En Argentina lo apodaron el profesor, porque eso es exactamente lo que es. Un hombre que entra a un vestidor y no ve jugadores, ve estudiantes que aún no saben lo buenos que son, y su trabajo entero es convencerlos antes de que el mundo los convenza de lo contrario. Y los estudiantes eran extraordinarios, simplemente aún no lo sabían. Hay que entender de dónde salió esta materia prima, porque Alfaro no cultivó a estos jugadores en un laboratorio. La fábrica ya existía. En un pueblo de los suburbios de Quito se encontraba un club llamado Independiente del Valle, con un estadio diminuto y una academia que en silencio se había convertido en una de las mejores líneas de producción de talento en el fútbol mundial. Moisés Caicedo salió de allí, Piero Hincapié pasó por el sistema, más tarde llegaría William Pacho, Kendry Páez, una cinta transportadora aparentemente interminable de adolescentes que sabían jugar, y en 2019 una selección sub-20 de Ecuador había sorprendido al continente, ganando el campeonato sudamericano juvenil por primera vez en su historia, para luego terminar terceros en el mundial sub-20. El talento era real, el talento estaba ahí, pero el talento sentado en una academia no es una selección nacional, el talento es energía potencial, alguien tiene que desbloquearlo. Y los regímenes anteriores habían mirado a estos chicos, luego los veteranos famosos, y habían elegido a los veteranos todas y cada una de las veces, porque esa es la opción segura. Juegas con los nombres consagrados, pierdes dignamente y conservas tu trabajo. Alfaro hizo todo lo contrario, y esta es la decisión que lo construyó todo. Miró a Antonio Valencia, el futbolista ecuatoriano vivo más famoso, ex capitán del Manchester United y un ícono nacional, y prescindió de él. Cristian Novoa, un veterano mediocampista experimentado y respetado, afuera. Felipe Caicedo, un delantero consagrado con pedigree europeo, hecho a un lado. Alfaro detonó la vieja guardia y miró hacia la juventud. Piero Hincapié, que apenas jugaba en primera división. Moisés Caicedo, un adolescente.
adolescente, Gonzalo Plata, un niño. Para cuando las eliminatorias estaban en pleno apogeo, Ecuador tenía el promedio de edad más bajo de toda la competición sudamericana y en un partido contra Chile alineó un once titular donde todos, excepto 3 jugadores, eran menores de 23 años. Piensa en el valor que se necesitaba para lograr eso. Eres un hombre de 58 años, recién salido de tu último gran trabajo, contratado en plena pandemia, con reputación de ser cauteloso. Lo más seguro que podías hacer era alinear a los veteranos y sobrevivir. En lugar de eso, apuestas toda tu carrera a un grupo de adolescentes en el desafío clasificatorio más duro del fútbol. Si falla, eres el entrenador extranjero que tiró por la borda la clasificación de Ecuador por un proyecto de vanidad y probablemente nunca volverás a trabajar a este nivel. Pero no falló. Los chicos sabían correr, eso fue lo primero que todos notaron. Este Ecuador era joven, físico e implacable, y en la altitud de Quito, a casi 3000 metros sobre el nivel del mar, asfixiaban a los rivales. 18 de sus 26 puntos llegaron en casa, en ese aire andino, enrarecido donde las piernas visitantes se convierten en cemento y los pulmones en polvo. Pero no fue solo la altitud. En noviembre de 2021, Alfaro llevó ese mismo equipo joven a Chile a nivel del mar y ganó 2-0 como visitante. Una demolición de 4-2 sobre Uruguay, una aniquilación de 6-1 a Colombia, una victoria en La Paz contra Bolivia. Este no era un equipo aguantando un resultado, era un equipo anunciando su llegada. Y aquí está el detalle que revela quién es realmente Alfaro. Antes de los partidos importantes no dibujaba diagramas, contaba historias, sentaba a su joven equipo y les hablaba de los 300 espartanos. Les decía que no había guerreros más valientes que los espartanos, que las madres espartanas le decían a sus hijos que volvieran a casa llevando sus escudos o siendo llevados sobre ellos. Les pidió a sus adolescentes que fueran espartanos, que entraran a la cancha convencidos de que ya habían ganado. El profesor no les estaba enseñando una formación táctica nada más, les estaba enseñando a creer que pertenecían, porque entendía que lo único que se interponía entre estos chicos y la grandeza era la voz de sus cabezas que les decía que seguían siendo solo los chicos de Ecuador. En marzo de 2022, con un partido de sobra, estaba hecho. Un empate 1-1 en casa contra Argentina selló la clasificación para el Mundial de Qatar, y Alfaro tomó un micrófono frente a 60.000 personas en Guayaquil y pronunció un discurso que todavía pone la piel de gallina a los ecuatorianos. Nadie creía en Ecuador, rugió. Y hoy Ecuador se pone de pie y le dice presente al mundo. Llamó a sus jugadores cazadores de utopías imposibles. Un ingeniero químico hablando el idioma de los soñadores porque en algún momento del camino el hombre que calculaba estructuras moleculares se había convertido en el hombre que calculaba exactamente cuánta fe necesitaba un equipo joven para escalar una montaña que nadie creía que pudieran escalar. Pero no se puede contar esta historia honestamente sin la sombra que se cernió sobre todo esto, porque mientras Ecuador celebraba, Chile y Perú fueron a la guerra en los tribunales. Alegaron que uno de los jugadores de Alfaro, el lateral derecho Byron Castillo, en realidad no era ecuatoriano. Afirmaban que había nacido en Colombia, que sus documentos habían sido falsificados y que Ecuador había alineado un jugador inelegible en 8 partidos de clasificación. Si ganaban, Ecuador perdería esos puntos, quedaría fuera del Mundial y Chile tomaría su lugar. La FIFA desestimó el caso. Chile y Perú apelaron ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, TAS, y en noviembre de 2022, días antes del Mundial, el TAS emitió un veredicto dividido. Ecuador iría a Qatar porque según la ley nacional, Castillo era reconocido como ecuatoriano, pero el tribunal también determinó que parte de la información en sus documentos era falsa y le restó a Ecuador 3 puntos para su próxima campaña de eliminatorias. Sobrevivieron, pero la nota era real y un relato honesto tiene que incluirlo. Luego llegó Qatar y la noche inaugural de toda la Copa del Mundo. Ecuador se enfrentó a los anfitriones en el partido que abría el telón y el único veterano que Alfaro había conservado, Ener Valencia, marcó 2 goles. Qatar se convirtió en la primera nación anfitriona en la historia de los mundiales en perder su primer partido. Días después, Ecuador empató 1-1 con los Países Bajos, con Valencia anotando nuevamente y por un breve y eléctrico momento, la Tri se sentó en la cima del grupo soñando con los octavos de final por primera vez desde 2006. Y entonces, el sueño terminó de la manera en que a menudo terminan los sueños jóvenes. Senegal los venció 2-1 en el último partido del grupo. Valencia, que había cargado con el ataque en su espalda, cogió durante todo el torneo por una rodilla que no dejaba de fallarle. Los chicos no fueron suficientes. Ecuador se fue a casa en la fase de grupos. Y aquí es donde la historia se vuelve amarga. Después de Qatar, Alfaro y la Federación Ecuatoriana no pudieron ponerse de acuerdo en un nuevo contrato. Hubo disputas por dinero, por términos, esa pelea de navajazos administrativa, nada glamurosa, que acaba con tantas grandes alianzas. En enero de 2023 se marchó sin un acuerdo y con un sabor amargo. Más tarde regresaría a tierras ecuatorianas, pero como entrenador de Paraguay, y de pie en esa línea de cal, rompió a llorar, incapaz de hablar sobre el país donde en sus propias palabras encontró un lugar en el mundo donde fue feliz. El final que tuvo no fue el final que merecía. Pero miremos lo que dejó atrás. Aquí es donde la palabra dorada deja de ser un titular de prensa y se convierte en un hecho. Los adolescentes por los que Alfaro apostó no se desvanecieron.
explotaron y fueron hacia los clubes más grandes del planeta. Moisés Caicedo, el chico al que le entregó el mediocampo, se convirtió en el fichaje británico más caro de la historia cuando el Chelsea pagó más de 100 millones de libras por él. Piero Hincapié, el desconocido al que hizo titular, ganó un título de la Bundesliga con el Bayer Leverkusen y ahora juega en el Arsenal, donde ganó la Premier y alcanzó la final de Champions. William Pacho fue al Paris Saint-Germain y se convirtió en el primer ecuatoriano en la historia en levantar la Champions League, ganándola 2 veces consecutivas. Pervis Estupiñán triunfó en el Brighton y después se fue al Milan. La cita transportadora siguió girando, produciendo a Kendry Páez, el prodigio adolescente que el Chelsea compró antes de que siquiera tuviera la edad legal para beber, la columna vertebral de una selección mayor, todos ellos iniciados o curtidos por el profesor. Posteriormente llegó Félix Sánchez Vaz, quien dirigió a la Tríez de la partida de Alfaro hasta julio de 2024, dejando el cargo tras caer ante Argentina en penales en los cuartos de final de la Copa América. Dejó al equipo bien situado en las eliminatorias para el Mundial, ganando 11 puntos de 18 posibles. Para reemplazarlo, Sebastián Becasese fue anunciado como nuevo entrenador unas semanas más tarde, y en 2025 esos mismos jugadores terminaron segundos en las eliminatorias sudamericanas. Segundos, por encima de Uruguay, por encima de Brasil, solo por detrás de Argentina, y lo hicieron después de comenzar con la deducción de 3 puntos que les había dejado el caso Castillo. Consiguieron solo 5 goles en 18 partidos, convirtiéndose en la defensa más impenetrable del continente, construida alrededor de los defensores centrales que produjo la era de Alfaro. Incluso vencieron a los campeones del mundo, Argentina, en la última fecha. Los chicos que perdieron contra Senegal en Qatar entraron al Mundial de 2026 no como víctimas, sino como uno de los equipos defensivos más temidos del planeta. Entonces, ¿quién construyó esto? Esa es la verdadera pregunta. Y merece una respuesta honesta, porque la tentación es entregarle a un solo hombre una corona que pertenece a muchas manos. Independiente del Valle construyó el talento en bruto, los entrenadores juveniles de 2019 forjaron los primeros vínculos, BKC se refinó el producto final hasta convertirlo en una máquina defensiva. El crédito es compartido y cualquiera que te diga que un solo entrenador construyó una generación dorada por sí solo te está vendiendo un cuento en lugar de la verdad. Pero hay algo que no se le puede quitar a Gustavo Alfaro. Él fue el catalizador. Se plantó en el momento exacto en que todo ese potencial podría haberse quedado en potencial para siempre, cuando la opción segura era seguir alineando a los veteranos y dejar que los chicos esperaran su turno, y él eligió a los chicos. Tomó a la generación más talentosa que Ecuador haya producido en el instante preciso en el que era más frágil, menos probada, más susceptible a cometer errores y ser desperdiciada, y los convenció de que eran espartanos antes de que el mundo pudiera convencerlos de que eran ordinarios. Les dio la única cosa que el talento no puede darse a sí mismo, les dio fe y les dio los partidos para forjarla. El ingeniero químico nunca terminó su carrera, la dejó con materias pendientes porque creía que había una estructura diferente que estaba destinado a construir. Tenía razón, solo que la construyó con adolescentes en lugar de moléculas, y el compuesto que creó ahora está esparcido por los mejores equipos de Europa, defendiendo finales de la Champions League y títulos de la Premier League, llevando en su interior una fe que un argentino desempleado, en plena pandemia, vertió en ellos cuando nadie más lo haría. El hombre que lo vio primero ya no está en la línea de cal, ahora está frente a ellos, entrenando a otros, sabiendo mejor que nadie exactamente lo buenos que son, porque él fue el primero en decírselos. Y tal vez esa sea la parte más cruel y a la vez más hermosa de construir algo dorado, porque al final del día, el arquitecto usualmente no se queda a vivir en el monumento que construye.